lo primero entonces que Pablo nos enseña cómo debemos andar para guardar la unidad del Espíritu en el capítulo 4, verso 2 dice, con toda humildad. Y humildad tiene que ver con saber quién soy. Los capítulos anteriores ha hablado de la posición que tenemos, ahora dice, así debemos andar. Humildad es tener claro en el corazón quiénes somos. Y como sabemos quiénes somos, no hay una necesidad de demostrar. Es una actitud de corazón. Es el saber cómo vivir, tomando en cuenta a los demás. No es pensar en sí mismo, sino es tener una mentalidad de cuerpo. La humildad entonces es una actitud de corazón que se ve manifestada en todo lo que hago, porque mi corazón está inclinado. Primero, sé quién soy. Segundo, también sé quiénes son los demás. Por lo tanto, camino agradando a Dios, pero pensando en los demás. Es aquello que nace en el corazón, donde sé quién soy, dónde pertenezco y las demandas no están. Mucha falta de humildad es por no saber a lo que tengo derecho, ni saber quién soy, y por lo tanto las demandas o las quejas en el corazón se alojan. Y es acá el llamado entonces a entender qué es humildad, cómo es que debemos andar, para entender claro que este es el corazón renovado del cristiano. Y uno de los principales aspectos de esos mandatos o de eso que nos orienta, que quiere que observemos de una manera correcta, de una manera plena, que tiene que ver con la humildad, tiene que ver con la mansedumbre, tiene que ver que nos tenemos que soportar y soportarnos en un vínculo de la paz. Y estos tres aspectos son vinculantes entre sí, son aspectos que no pueden estar separados el uno del otro, porque cuando falta uno de ellos hay una situación que nos puede conllevar al caos. Qué importante es que guardemos, que observemos, que debemos de ser humildes, que debemos de ser mansos, que debemos de ser soportarnos y tener paciencia. Son cosas que es importante remarcarlas, y es importante que no solo las podamos discernir, sino que realmente podamos fijarnos y que sea un actuar de todos los días, que sea una forma de vivir. Entonces, humildad, después dice mansedumbre. Y mansedumbre, solo quiero definirlo rápido, no tiene que ver con alguien que no acciona. Normalmente a la mente viene alguien manso, es alguien que está en un estado adormecido. Pero lo que manso acá tiene que ver, la mansedumbre, lo que tiene que ver este estado, es alguien que acciona, pero la gran diferencia es que sabe cómo. No es emocional, sino que entiende y ha gobernado por el Espíritu su forma de reaccionar. Entonces alguien que va a poder tener mentalidad de quién es, humildad, pero también va a tener que saber cómo reaccionar, cómo responder, cómo activar una respuesta ante las relaciones interpersonales. Y esa palabra mansedumbre, una palabra que a mí me confrontó cuando yo fui a ver los significados y la aplicación de esta palabra. Porque una definición es un poder bajo control, no es debilidad. Y al contrario tú tienes la capacidad de responder, tienes la oportunidad de responder ante una ofensa, pero te controlas, tienes gobierno de tus emociones, de tus actitudes y de tu carácter, por causa de guardar la paz, por causa de no romper el vínculo de la paz y estar en unidad con la otra persona. Significa que tú tienes la oportunidad de responder a la ofensa, o incluso de pararte y decir, este es mi punto, y decir, yo tengo la razón, pero ante una ofensa tú te controlas. No significa que no te vaya a enojar, pero la palabra del Señor dice, airaos pero no pequéis. Pero no haces nada que vaya a romper la unidad con tu hermano. Y esto es muy necesario. No se trata de debilidad, al contrario, se trata de tener control de tu persona, control de tu carácter. Y en las relaciones humanas esto es muy importante. Y otro de esos atributos que nos ayudan a mantener la unidad, dice Pablo, es soportaos los unos a los otros con paciencia. Y estas palabras unidas habla de sufrir con propósito, es padecer con propósito. Es que en medio de una circunstancia en la que a mí se me está poniendo una carga, yo llevo esa carga
por causa de que entiendo que el propósito de poder llevar esa carga en el momento va a contribuir a la unidad del espíritu con mi hermano. Entonces no se trata de ser alguien que se deja manipular o ser alguien que sufre algo y no se queja, sino que hay un propósito detrás de todo eso. Y como decía Pablo, es guardar la unidad del espíritu. Amén. Y quisiera compartir yo algo más, y es que nosotros tengamos entendimiento acerca de que esta palabra para la iglesia es una iglesia que tenía una manera de vivir anterior a la que ahora estaban viviendo, a la que ahora ellos estaban entendiendo. Y es que esta gente tenían costumbres, culturas, pensamientos, criterios, hábitos que no permitían el fluir de Dios o la bendición de Dios sobre su vida, tal y como Dios lo ha diseñado desde antes de la fundación del mundo. Nosotros nos identificamos con ellos porque nosotros también teníamos una forma de pensar, teníamos criterios, conceptos, costumbres, hábitos que creíamos que eran los correctos. Y muchos de nosotros entendimos que a través de Cristo hay revelación y conocimiento de la verdadera voluntad de Dios para la vida del hombre, para nuestro matrimonio, para nuestros hijos, para nuestros negocios. Entonces el Señor saca a un pueblo, saca personas de una condición, de una manera de vivir, para que tengan el pleno gozo de lo que es estar en el Señor. Ahora la iglesia ve y Pablo les dice todas esas bendiciones que es estar en Cristo. Entonces miremos nosotros que a través de Cristo es que nosotros obtenemos todas estas bendiciones. ¿Quién no quiere servir al Señor? ¿Quién no quiere cambiar una manera de vivir cuando te ofrecen todas y cada una de estas cosas aquí en la tierra, en este tiempo? Entonces miremos esto, que lo que nos está diciendo aquí, que nuestra forma de pensar tiene que cambiar, que nuestros criterios tienen que cambiar, porque Cristo modeló en la tierra un diseño y una forma. La palabra de Dios dice en Marcos 10:45, aún el Hijo de Dios no vino a ser servido, sino para servir. Él llevó, dice Mateo, todo nuestro yugo. Aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Entonces miramos cómo la palabra nos muestra que el mismo Cristo dice que Él modeló, Él fue un modelo en la tierra, porque Él tenía el entendimiento, el concepto correcto de qué es ser hijos de Dios. Entonces el Señor nos está hablando hoy y nos está diciendo: si sos humilde, si sos manso, si tenés mansedumbre en tu matrimonio, en todo lo que referente a tu vida cotidiana, si tomás de estas virtudes, entonces tenés un concepto claro de qué es ser hijo de Dios. Y nosotros, por ende, recibimos las bendiciones. Porque cuando dice soportando los unos a los otros, no se trata de generar una carga, sino más bien de mirar las bendiciones que tenemos en Él, como Jesús nos modeló. Amén. A mí me gusta mucho siempre tratar de darles una perspectiva que nos coloque de tal manera que podamos ver claramente la continuidad del tema que hemos venido desarrollando todas estas semanas. Estamos en el capítulo 4 de Efesios y una vez más quiero recordarles que del capítulo 1 al capítulo 3 Pablo nos está diciendo todas aquellas cosas que el Padre Celestial dio a nosotros como una bendición. Son cosas a las cuales nosotros tenemos acceso. Y es impresionante que parte de esas bendiciones es a estar o a entrar, a sentarnos en lugares celestiales. Ahora, nuestra vida es una vida en la cual el Señor nos bendijo. El deseo de Dios siempre es que tú seas bendecido. Cuando Dios puso a Adán en el huerto, lo preparó todo para que Adán viviese bajo la bendición de Dios. Cuando Adán peca,
levanta a Noé para una vez más dar inicio a una temporada con la humanidad, donde la humanidad pueda vivir bajo la bendición de Dios. Cuando Dios llama a Abraham para que salga de su tierra y de su parentela, lo que le dice es: Abraham, te bendeciré y serás de bendición. Cuando nosotros leemos Juan capítulo 3, dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. El Señor dice en Deuteronomio, en Números: he aquí yo pongo delante de ti la bendición y pongo delante de ti la maldición. Y nos da el sentir de su corazón cuando nos dice: he aquí pues, escoge la bendición para que te vaya bien. Y Efesios es un libro donde el Señor nos comienza diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. El Evangelio son buenas noticias. Son las buenas noticias de que separados de Dios no somos bendecidos, pero que el Señor nos está llamando, porque el deseo de su corazón siempre ha sido bendecirnos. Lejos de Él estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y estando muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor nos llamó por su amor, dándonos a su Hijo Jesús, al unigénito. De tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo pudiera continuar hablándote de todo esto, y quiero recordártelo las veces que pueda. Si me has visto muchas veces diciendo esto, o me lo estás viendo por primera vez, de cualquier forma creo que es importante que nunca olvidemos de que tenemos a un Dios bueno, a un Dios que quiere bendecirnos, a un Dios que tiene planes de bien, a un Dios que desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios, nos bendijo, nos escogió, nos adoptó y nos dio herencia. Pero esa herencia necesita ser poseída. Esas bendiciones necesitan ser protegidas, necesitan ser retenidas, porque tenemos un enemigo en esta tierra. Se llama diablo. Él es el enemigo de nuestras almas. Y el Señor nos dice: no den lugar al diablo. En Efesios capítulo 3 nos dice: no deis lugar al diablo. Tengan cuidado de no darle lugar al diablo. Y en otro momento nos dice: el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No ignoramos sus maquinaciones. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados en los lugares celestiales. La Biblia nos dice que el diablo vino para matar, para robar y para destruir. Y esa es nuestra batalla. Un Dios que nos bendijo y un diablo que nos quiere robar la bendición. Y aquí nosotros estamos en medio tomando decisiones todo el tiempo que definirán no solamente el hoy, sino definirán también nuestro futuro. Entonces, cuando nosotros entramos al capítulo 4, entonces ya Pablo comienza a decir: anden como es digno del llamado, de la vocación con que el Señor los ha llamado, entendiendo todo lo que dije anteriormente. Y por eso dice: guarden, sean solícitos en guardar la unidad del Espíritu, porque el que conoce el plan de bien que Dios tiene para nosotros es el Espíritu Santo. El que nos va a consolar es el Espíritu Santo. El que nos va a ayudar es el Espíritu Santo. El que nos va a encaminar por el camino que debemos andar es el Espíritu Santo. El que nos va a llevar a lograr el propósito es el Espíritu Santo. Entonces Pablo está diciendo: ustedes tienen que poner mucha energía, mucha dedicación, mucha entereza. Tienen que estar enfocados en guardar la unidad con el Espíritu, porque el que los va a llevar al lugar de mayor deleite para sus vidas es el Espíritu Santo.
porque la Biblia dice que los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros. La Biblia dice que el Señor nos va a conceder los anhelos de nuestro corazón. Pero los anhelos son aquellas cosas que Dios puso desde antes de la fundación del mundo, que Dios sabe que son nuestra verdadera realización. Pero el cuerpo y a veces nuestros deseos pecaminosos tienen deseos que son deseos que nos quieren arrastrar, pero que el fin es de perdición. Entonces el Señor dice: yo sé lo que les conviene. Si ustedes son solícitos en guardar la unidad conmigo, ustedes van a ver todo mi bien delante de ustedes. Pero solo los humildes pueden ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu, porque los humildes son los que se consideran a sí mismos como inferiores a Dios. El orgulloso dice: yo no necesito Dios. El orgulloso dice: no hay Dios, yo lo puedo hacer solo. El manso es aquel que tiene una actitud donde sabe dominar aquellas cosas en su vida que lo pueden desviar del camino del Señor, pero a la misma vez reconoce que lo que va a lograr no lo va a lograr solo. Nadie puede tener éxito sin la ayuda de otros. Eso no existe. El Señor nos creó para vivir en comunidad, y vivir en comunidad no es fácil. Requiere que aprendamos a soportarnos los unos a los otros pacientemente. Entonces el Señor está diciendo: si ustedes van a guardar la unidad del Espíritu, tienen que ser humildes, tienen que ser mansos, tienen que saberse soportar en amor, en el vínculo de la paz. Y entonces, inmediatamente después que nos está diciendo esto de la unidad del Espíritu, entonces nos habla en qué consiste esa unidad del Espíritu. Dice: un cuerpo, Cristo, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Pero también dice un espíritu, en mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. No hay 3, no hay 4, no hay 7, es un Espíritu Santo. Como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Todos nosotros fuimos llamados en una misma esperanza, y nuestra esperanza está en Cristo. Un Señor, no muchos señores. Una fe, no mucha fe. Un bautismo. Un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cuando usted lea la Biblia y escucha la palabra pero, préstele atención, porque lo que te está diciendo es: te acabo de decir una serie de cosas, pero ahora necesitas entender algo nuevo. Y le dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo en todo. Entonces mire, porque aquí hay un giro, pero no es un giro de contradicción, es un giro de revelación y de entendimiento. Porque viene hablando de unidad, pero ahora va a hablar de diversidad. Y la pregunta es: ¿cómo podemos ser uno dentro de la diversidad que todos tenemos? Y ese es uno de los principales problemas que la humanidad y la iglesia tiene. Porque ¿cómo mantenernos unidos si no entendemos diversidad? ¿Cómo mantenernos unidos si no entendemos que la unidad no se va a dar porque pensemos lo mismo, porque la promovamos o porque por una actitud humana todos lleguemos a un acuerdo? Tenemos que entender que la unidad se da cuando nosotros ponemos la mirada en el Espíritu Santo. Y terminamos concluyendo con esta frase: le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros.
Entonces, de alguna manera, todos miramos al Espíritu Santo, discernimos lo que el Espíritu está haciendo, sabemos lo que a Él le agrada, sabemos lo que Él aprueba, y cuando vemos eso decimos: lo que Él está queriendo hacer, lo que Él está probando, es lo que todos nosotros queremos. Eso es unidad. Esa es la unidad del Espíritu. Es cuando todos rendimos nuestra propia voluntad para que se haga la voluntad del Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir que yo dejo de ser un individuo, una persona con características muy individuales, original, que no soy una copia, gracias a Dios, porque con uno es suficiente. Pero eso también es parte de una enseñanza que el Señor quiere darnos, y por eso es que nos dice: pero a cada uno de nosotros somos uno en el Espíritu Santo, pero a cada uno de nosotros nos fue dada una gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones. Y nótese que es en plural. Entonces está diciendo dones, no uno, no el mismo, sino a cada uno le fue dado dones. Y en el verso 11 entonces nos introduce a algo clave para poder, como iglesia. Mire, este es uno de los versículos que ha causado mucha confusión, muchos abusos, mucho rechazo, pero que a la misma vez es la respuesta para que una iglesia pueda ser altamente efectiva, para que la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra sea altamente efectiva. Porque en estos versículos que vamos a leer a continuación nos dice cuál es la razón o cómo debe de funcionar la iglesia del Señor. Ahora viene Pablo y dice: y Él mismo, primero habló de que subió, descendió, pero dio dones. Entonces, en otra clase vamos a cubrir los dones del Espíritu Santo. Yo tengo dones del Espíritu Santo. La Biblia nos habla de 9 dones del Espíritu Santo. Nos habla de el don de milagros, el don de fe, el don de sanidad. Nos habla el don de lenguaje, el don de interpretación de lengua. Nos habla de discernimiento de espíritu. Nos habla de profecía. Nos habla del don de ciencia en Primera de Corintios capítulo 12. Entonces nos da 9 dones. Pero dice esto, en el verso 9 dice lo siguiente: dice: a otro fe, a otro mismo, a otros dones de sanidades por el Espíritu. Dice: a otro el hacer milagros. Y preste atención, a otro, o sea, no a todo, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diverso género de lengua, a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él. Entonces, este asunto de los dones, que no lo vamos a cubrir hoy, no es como que usted va al supermercado y usted dice: yo quiero comprar un don y quiero, me gusta. Hay que entender que todos tenemos por lo menos un don, por lo menos. Yo creo que si al Señor le da la gana dártelos todos, te los da todo. Pero sí, por lo menos un don. Pero es algo que el Espíritu Santo da. Pero en este momento, en el capítulo 4, Pablo no nos va a hablar de esos dones, sino nos va a hablar de los dones de Cristo. La Escritura dice en Corintios: hay diversidad de dones, hay diversidad de operaciones y hay diversidad de ministerios. O sea que separa en diferentes
en 1 Corintios capítulo 12, verso 4 dice: ahora bien, dice Pablo, hay diversidad de dones. Le acabo de leer los dones, pero el Espíritu es el mismo. Después dice: hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ahora preste atención, porque aquí hay revelación. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. ¿Quién da los dones? El Espíritu Santo. Pero dice en el verso 5: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Cuando usted lea las Escrituras, usted tiene que creer y entender de que ninguna palabra está puesta ahí por casualidad. Que el Espíritu Santo es un Dios detallista, que en cada palabra que fue escrita, porque fue inspirada por Él, hay una profundidad. Y entonces Él dice: mire, el Espíritu Santo da dones, pero el que da los ministerios es el Señor. Y aquí en Efesios capítulo 4, el verso 11, se complementa y se confirma lo que acabamos de leer en Corintios, porque dice: y Él mismo constituyó. Ahora, ¿a quién se está refiriendo Él mismo? Cada vez la Biblia se responde en sí misma. Usted quiere saber cuando dice y Él mismo, y usted dice: ¿quién es Él? Los versículos anteriores está hablando de Cristo, cuando Él descendió y subió, descendió a las profundidades y subió al cielo, y Él dio dones a los hombres. Pero estos son dones ministeriales. Entonces Él dice: a unos constituyó apóstoles, a otros, una vez más, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y aquí es donde es bonito y es precioso, cuando comenzamos a estudiar las Escrituras exegéticamente, desde el contexto, y comenzamos a definir palabras. ¿Por qué? Porque en este momento Pablo está hablando de dones ministeriales. Son dones ministeriales, no los dones del Espíritu Santo, no las operaciones que da el Padre, sino los ministerios que Jesús constituye. Ahora, Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él tenía estos 5 ministerios, y las Escrituras hablan de esto, y por tiempo no se los voy a decir. Pero Él es el apóstol de nuestras almas. Él es el buen pastor. Él es el rabí, el maestro. Él es el evangelista que anduvo ganando almas y hizo la obra de evangelista. O sea, Él es todo eso. Le dijeron profeta. Entonces, cuando Jesús estaba en la tierra, Él tenía esas 5 gracias ministeriales. Cuando Él sube al cielo, esas 5 gracias, Él, nadie más, ninguna denominación, ningún hombre, ningún grupo de pastores, llámese como se llame, ninguna religión, ningún consejo pastoral, ninguna institución religiosa, nadie tiene potestad para nombrar a alguien apóstol, profeta, maestro, evangelista, pastor, que Cristo. Por eso es que Pablo en su carta dice apóstol de Jesucristo. Pero lo que aquí nos dice la Escritura es Jesús mismo. Y yo quisiera que usted repita conmigo ahí donde está en su casa y diga esto: solo Jesús puede constituir a alguien pastor, profeta, maestro, evangelista o apóstol. Solo Jesús. Ese es algo que está en su plena potestad. Pastor, y lo que dicen llamarse, pues que cada quien le entregue cuenta al Señor. Dios puede ungir a alguien como pastor, pero tiene que ser Dios. Entonces cuando
Dios te llama y Él te constituye, Él te sostiene, Él te protege, Él te promueve, Él te abre puertas, Él te capacita. Pero cuando nosotros somos y pretendemos hacer ver como que somos lo que Él no nos ha constituido, nos estamos poniendo en una posición de peligro, de frustración, y estamos viviendo un engaño, una mentira. Porque usted no va a la universidad para ser pastor. La universidad no es la institución legal, divina, para decir quién es pastor o no. La universidad puede ayudarte a adquirir conocimiento, pero el único que te puede embestir se llama Jesucristo. Y habiendo entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, habla de los nombres: Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Estaban estos ministrando al Señor y ayunando. Dijo, ¿quién dijo? ¿Quién dijo? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Que tú te cerciores que si vas a entrar al ministerio es porque el Señor te llamó. Porque si el Señor te llama, si el Señor te constituye, Él te sostiene, Él te provee, Él te protege, Él te da la gracia, Él te capacita. No va a faltarte nada del respaldo de Él todos los días de tu vida mientras que estés ejerciendo el ministerio. ¿Sabe algo que me llamó mucho la atención y me sorprendió? Fue que cuando estábamos haciendo el estudio de ministerio y de ministro, ministro es diácono, pero en el original dice alguien que hace mandados. A mí me sorprendió cuando yo fui a buscar en el griego alguien que hace mandados. Dice alguien que sirve la mesa y alguien que ayuda. De ahí salen las palabras diácono y ministro. Pero la palabra es servidor, sirviente, siervo. Y usted decía, hay ministerios que hoy están poniendo en alto a alguien, cuando en realidad la visión de Dios y la revelación de Dios a la iglesia era que los ministros y los ministerios son para servir a las personas, no para ponerse encima. ¿Servirles en qué? Ahí lo dice. Dice, a fin, con la finalidad de, léalo por favor, perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Perfeccionar es adiestrar. Perfeccionar es darle los accesorios necesarios para que pueda enfrentar la vida y cumplir el propósito de Dios. Darle la herramienta, pero enseñarle a utilizarlas. Es prepararlo, es ajustarlo, es complementar, es remendar, restaurar lo que está dañado, recuperar lo que se perdió, llevarlo a calificar plenamente para lo que el Señor quiere que haga. Que el Señor nos ayude. Porque este es un tiempo en el que Dios quiere que la iglesia se resetee y vuelva al verdadero diseño de Dios. Que hagamos las cosas como Él tuvo la intención original de que se hiciesen. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es esto? Es un lugar donde Dios constituye profetas, apóstoles, maestros, evangelistas para preparar a los santos para la obra del ministerio. Hay dos ministerios: los 5 ministerios que preparan a los santos para la obra del ministerio.
Mi ministerio, preparo santos. Los santos ministerios, hacer ministerio. Una iglesia efectiva. Si entendemos esto, entonces cuando nos entrenen sobre el diseño de la familia, lo vamos a ver diferente.